Bueno, muchachos, entonces esta es la clase de reposición que tenemos para mañana, que es sobre el tema de módulos, que es lo que nos va a permitir reutilizar código. Y además de eso, vamos a poder utilizar un montón de herramientas útiles, donde pues, con esto es que vamos a poder de verdad, pues como sacarle provecho a Python con la cantidad de módulos que existen ahí en Internet, la cantidad de cosas que vamos a poder hacer con esto. Entonces, lo primero es que todo esto está en el cuaderno que les compartí en Aula Digital. Si lo quieren revisar, está pues en la sección de estructura y manejo de datos. En manejo de datos es como el preámbulo. Como tal, este no es el tema principal, esto es simplemente lo necesario para entender lo que estamos haciendo cuando importamos un módulo como el que vamos a utilizar después. Se llama Pandas para analizar datos. Entonces, pues abren el cuaderno y van a encontrar esto mismo que les estoy mostrando acá. Mi consejo es que en este momento paren el video, vaya, descargue el cuaderno y pues lo puede ir siguiendo. Lo primero es entender pues, para qué importamos módulos y para qué los módulos. En realidad, un módulo es un pedazo de código en un archivo y ese pedazo de código es reutilizable. Es decir, yo puedo coger en un programa que esté haciendo en este momento, puedo, digamos, importar ese módulo que yo creé hace tiempos y eso se trae todas las funciones que traiga ese código y ahí ya podría utilizarlo sin tener que volver a escribirlo, que es reutilizar el código. Y por eso era mi insistencia en que todo lo hiciéramos en forma de funciones, porque de esta forma cuando importemos nuestros módulos creados por nosotros, pues vamos a encontrarnos es que podemos reutilizar las funciones que hayamos definido. Ya eso es lo que vamos a ver enseguida. Para hacer esta demostración necesitamos descargar el archivo, eh, además del cuaderno, donde tengan este mismo cuaderno van a descargar el archivo mimódulo.py. Listo, descargan el archivo, estando en el mismo cuaderno, le dan clic derecho, guardar vínculo como, guardar enlace como, y lo ponen en la misma carpeta donde está el cuaderno. Cuando vean el cuaderno, el script en mi módulo.py, pues van a encontrar una función muy sencillita que lo único que hace es que pasa el texto a mayúsculas. Pero pues eso no es lo importante. Lo importante es que reutilicemos este código para, para pasar a mayúsculas algún texto que tengamos por ahí. Es como se hace. Vamos a utilizar la función import de Python. Se escribe literalmente import y luego se pone el nombre del módulo. No hay que poner PY, no hay que poner en comillas, simplemente si nombre del módulo, eh, el nombre del módulo corresponde al archivo. El archivo está en la misma carpeta donde está el script de donde lo estamos importando, entonces él lo va a reconocer sin ningún problema, como es el caso. Cuando lo importamos, ahora cómo se usa. Entonces, después de haberlo importado, corremos una celda. Yo lo voy a ir corriendo aquí de a poquitos. Corro esta celda. Luego, si yo llamo si llamo a la siguiente celda donde le digo mi módulo punto y luego escribo el nombre de la función que se llama pasar a mayúsculas, pues que aquí está, pues la puedo utilizar. Y pues ya cómo se utiliza la función, pues depende de cómo está escrita la función. En este caso, la función pasar a mayúsculas recibe la ruta de un archivo e imprime el texto del archivo convertido a mayúsculas. En este caso voy a usar como ejemplo el mismo archivo de mi módulo.py. Lo voy a leer como texto y lo voy a convertir a mayúsculas. Por eso le puse aquí el nombre de la ruta del archivo. Lo corro y él básicamente pues coge el código, ¿cierto? Coge esto mismo y me lo convierte a mayúsculas. Eso es todo lo que hace. Esta es la primera forma, pues la forma básica de importar un módulo y utilizar alguna función que sea parte del módulo. Siguiente, pues vamos a ver otras formas de importar módulos y utilizarlos. Vamos ahora a coger el módulo, pues esta función que tenemos de pasar a mayúsculas, vamos a importarle solamente la función sin tener que importar el módulo completo. Porque es que pasaría algo, si yo tengo en este mismo archivo otras funciones, pues me las voy a importar todas y muchas veces yo solamente necesito una. Y sería innecesario pues tener que copiar todo esto en mi módulo punto pasar a mayúsculas si yo solamente necesito una función. Entonces puedo utilizar
from, le digo from, y luego especifico el nombre del módulo, luego le doy import y ahí sí le digo qué función quiero importar directamente. Yo solamente quiero importar pasar a mayúsculas, entonces lo importo eso, después de haber dicho from mi módulo, import. De esta manera, miren que cuando llamo la función no tengo que escribir mi módulo punto pasar a mayúsculas, sino que simplemente llamo a la función. Entonces vamos a hacerlo. Corro esta celda, luego corro, ya puedo llamar la función pasar a mayúsculas directamente y funciona. Siguiente cosa que podemos hacer, podemos cambiarle el nombre a las cosas que importamos. Por ejemplo, al módulo, mi módulo le puedo cambiar el nombre para que quede más cortico. A mí me gusta que mi módulo se llame mm para que quede pequeñito. Dar import mi módulo as. Esta es la palabra que vamos a utilizar para denotar un cambio de nombre o un alias. Se llama alias. Eh, lo que yo ponga acá, así es como voy a llamar a mi módulo. Entonces, antes yo decía mi módulo punto pasar a mayúsculas. Ahora voy a decir punto pasar a mayúsculas. Y funciona exactamente igual. Y también puedo llamar puedo, por ejemplo, importar una sola función y cambiarle el nombre a esa función, para un nombre más cortico. From mi módulo import pasar a mayúsculas as mayús. Y de esta forma pues queda la función con el nombre mayús y ya. Entonces aquí también ponemos un ejercicio para que ustedes lo hagan. Entonces pausa el video, lea la descripción de este ejercicio y trate de resolverlo en este momento para ver si está cogiéndole el tiro. La idea es que cojamos uno de los códigos que desarrollamos en una entrega anterior, que es justamente el de taller de funciones. Aquí hay un enlace que los lleva al aula digital. Y importar ese módulo y pues básicamente importar el módulo completo y llamar a las dos funciones que debían desarrollar para esa entrega. Ese es el ejercicio muy sencillo. Entonces, pausa, resuelva y luego continúa. Luego viene entonces el tema de paquetes. Nosotros no vamos a utilizar paquetes como tal. Eso es, en esencia, si usted importa una carpeta, pues está importando básicamente un paquete y los scripts que tenga dentro, por decir los módulos, pues los puede utilizar solamente importando el paquete. Pero eso no lo vamos a necesitar acá. Lo que viene sí es importante, los módulos incorporados. Estos módulos vienen con Python. Cuando usted lo instala, le instala también los módulos incorporados, que son parte de la librería estándar. Em, Hay muchos. Si quieren, le damos clic a este enlace y miremos cuántos son que hay. Entonces está la biblioteca estándar de Python y miren, pues todos estos son módulos. Todos son módulos diferentes que cumplen una cantidad de funciones impresionante. Entonces, pues que haya como en la tarea de cada uno revisar si hay algún módulo de aquí que les sirva o en general pues van a encontrar mucha ayuda cuando necesiten resolver un problema de programación con Python. Van a encontrar pues, mucha ayuda y normalmente la ayuda es que te refieran a un módulo que hace la tarea que necesitas. Entonces, de los principales que vamos a utilizar acá en este momento, Statistics para funciones estadísticas. Por ejemplo, el promedio que hemos calculado manualmente, pues lo sacaríamos de statistics.min o la desviación estándar también. También en la lectura de archivos CSV, de JSON, expresiones regulares y en general muchos otros módulos pues, que existen. Vamos a hacer un ejemplo con el de CSV. Entonces, anteriormente leíamos los archivos CSV como archivos de texto y procesábamos línea a línea. Pues resulta que el módulo CSV hace justamente eso, puede convertir un archivo CSV, que es una forma de datos estructurada, y pues la podemos convertir en una lista directamente, ya que el CSV se presta para eso. Entonces, importo el CSV, es así tal cual. El mero hecho de trabajar con Python, pues con una instalación completa de Python implica que este módulo existe, no hay que instalarlo, simplemente ya viene por defecto. Luego vamos a abrirle el archivo y esto es una forma alternativa que es la forma ideal en realidad para llamar archivos, para que nos vamos acostumbrando a llamar los archivos así y es utilizando la sentencia with. Cuando usamos with, pues estamos básicamente
encasillando todos los procesos relacionados a la apertura del archivo a una estructura. Esto nos garantiza que el archivo se abre y se cierre correctamente. No quiere decir que como lo hemos hecho hasta el momento esté mal, pues simplemente que es- esta es la forma ideal. Pero hace lo mismo. Básicamente llama a la función open y lo que retorna me lo pone en archivo. Es lo mismo que hacer archivo igual a open del archivo y con los argumentos que están ahí. Ahora bien, ¿qué hacemos? Con esto abrimos el archivo, luego utilizamos csv.reader y ahí obtenemos un objeto tipo csv. Directamente no es una lista todavía, pero si cogemos la función lista y le pasamos el csv que acabamos de crear, nos va a generar una lista con los valores del csv. Tanto así que si accedemos a la primera fila de la lista, pues vamos a tener los encabezados. Y si accedemos a lo demás, pues vamos a tener los datos. Eso pasa si llegamos a imprimimos los datos, pues miren lo que nos queda. Este es el archivo, este es un pedacito del archivo eh, de la DRM que utilizamos en algunos ejercicios hace tiempo. Entonces, solamente es un pequeño fragmento. Si lo hiciéramos sin CSV, sino que si lo hiciéramos a mano, pues no gozaríamos con una ventaja que tenía hacerlo con CSV. Y es que si lo hacemos con el archivo directamente, nos toca hacer un split. Pues sería como la forma más fácil de hacer un split con las comas. Y si mal no recuerdan, este set de datos tenía, uno de los campos tiene una coma dentro del mismo número, porque el separador decimal era una coma. Entonces mire lo que pasa. Me lo separa como dos elementos independientes. Con CSV no pasa eso. Entonces es una función ya pensada como justamente para este tipo de datos. Aquí tendríamos que lidiar con este problema. Pero bueno, entonces esta forma ya no la necesitamos porque vamos a utilizar el módulo CSV para la lectura de CSS. Y es más, vamos a ver otro, con el que sí nos vamos a quedar hasta el final, ya hace justamente lo mismo y lo hace de una forma aún mejor. Listo, entonces hasta el momento ya tenemos los módulos que están incorporados con Python. Ahora bien, hay muchas funciones que vamos a agregar a nuestros programas que no dependen de las funciones digamos, de los módulos incorporados en Python. Tenemos que instalarlos o buscar una instalación que ya los contenga. Entonces ahí es donde vamos a utilizar módulos externos. Los módulos externos, pues sean miles que existen allá afuera en Internet, pues en este curso, pues lo que nos queda, solo vamos a utilizar unos cuantos poquitos. Pero ahí viene una de las razones por las cuales les pedí que usáramos Anaconda. Anaconda ya tiene los módulos externos más usados en análisis de datos, ya los tiene instalados. Entonces nos facilita un poco el tema de lidiar con la instalación. Sin embargo, si usted quiere trabajar con la instalación de Python desde cero, con VS Code incluso, hay que instalar los paquetes. Para instalar los paquetes, pues entonces hay que venir acá a seguir este proceso. Yo se los dejo aquí para que lo estudien, pero digamos, si usan Anaconda no van a necesitar hacer este procedimiento. Aquí les dejo la instalación para Windows y en Mac sí queda para que lo consulten. Otra cosa que puede pasar, digamos que Anaconda tiene muchos módulos externos, pero no los tiene todos. Entonces, en caso de que Anaconda pues, se quede corto y no tenga el módulo que usted necesita, pues lo puede instalar también. Solamente que para instalar cosas que funcionan con Anaconda, no podemos utilizar símbolo del sistema de Windows directamente, sino que utilizamos el símbolo del sistema de Anaconda, que se llama Anaconda Prompt. Listo. Ya cuando ya sabemos instalar módulos, aquí no vamos a necesitar instalar módulos adicionales con los que viene Anaconda suficiente. Y dejo esta nota por si quieren utilizar VS Code y, y empiezan a tener problemas con los módulos, tanto los incorporados como los externos. Eso es algo que pasa cuando uno instala Python desde la Microsoft Store. Como pasa en la sala de cómputo en este momento tienen instalado la versión de Python de la Store y eso es un problema. No vamos a tener el problema con Anaconda y Jupyter, entonces esto lo dejamos solamente para quienes quieran seguir trabajando con Visual Studio Code. Pero lo que vamos a hacer ahora de análisis de datos lo vamos a hacer es con Jupyter.
Esto lo dejo entonces para que lo estudien, lo que lo necesiten. Y ahora sí, vamos a utilizar estos tres módulos, que son los que más vamos a ver, incluso para la clase del jueves. Yo espero que este tema ya haya sido pues, revisado y voy a entrar de una a importar, a trabajar con pandas. Listo, pandas es el módulo para análisis de datos en formato data frame que va a ser esencial para extraer la información a los volúmenes de datos que vamos a manejar. Luego pues, miramos cómo graficar, pero principalmente el jueves nos dedicaremos a analizar, digamos, a leer los datos directamente y a empezar a jugar con los datos sin graficarlos todavía. Entonces vamos a hacer el ejemplo, va a ser el ejemplo con pandas. Si yo voy a importar un módulo externo como pandas, pues lo debía haber instalado anteriormente. Como Anaconda ya lo tiene, entonces no hay ningún problema. Voy a hacerlo dentro de un try para que si esta es la forma de verificar si el módulo está instalado o no. Entonces, si el módulo no existe, pues entonces el tray va a sacar un error. Vamos a capturar un error y en el set vamos a imprimir simplemente que no, que no encontró el módulo. Listo. Entonces, habiendo hecho esto, pues esto es simplemente un adelanto de lo que vamos a hacer con pandas. Así podemos leer directamente un CSV, convertirlo en un data frame. Ya enseguida vamos a ver qué es eso. Eso va a ser el enfoque del jueves, pero pueden ir curioseando si quieren. Y les dejo como ejercicio, pues, ir consultando qué hacer si necesitáramos graficar estos datos del data frame o del CSV que tenemos en la lista, qué habría que hacer para graficarlos. Con Matplotlib, que va a ser uno de los módulos que vamos a utilizar, y con Seaborn, que es el otro módulo que vamos a utilizar. Seaborn para hacer otro tipo de gráficas. Estos son los datos y miren cómo se ven los datos cuando utilizamos pandas. Cogen este formato como de tabla. Es una de las ventajas que tenemos. Entonces, los datos son mucho más manejables cuando están en este formato. Entonces, les dejo estas dos tareas, pues, para que, para que curioseen. Nótese que yo no les estoy diciendo cómo se hace porque a esto es a lo que nos enfrentamos todos los días. Si vamos a utilizar módulos externos, es a buscar cómo se usan, a leer la documentación, a entender generalmente cómo poder acceder a todas esas funciones de los módulos externos. Entonces, por eso se los dejo así, curioseando, intenten a ver qué se puede hacer. Y, y no siendo más, pues eso sería como el tema es como la parte del tema de la clase de mañana. O sea que ya por favor quedo pendiente para que lo revisen. Cualquier duda, inquietud me escriben y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.